Bienvenidos al segmento de opinión. El miércoles la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de reclusión mayor a los ex dueños del Filambanco, con lo cual se allana el camino para que Ecuador nuevamente insista a Estados Unidos en su solicitud de extradición. ¿Qué nuevas acciones adoptará el Estado ecuatoriano? Del tema lo hablamos con nuestro invitado. Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación. Señor fiscal, un buen día para usted. Gracias por aceptar esta invitación. Tras la ratificación de la semana pasada, el Estado ecuatoriano insistirá nuevamente en la extradición de los hermanos Isaías. Sí, como usted conoce y el país lo recuerda, este es un caso que ya lleva 12 años. Finalmente se ha logrado, luego de un recurso que planteó la defensa de los hermanos de Isaías, terminar prácticamente la situación jurídica. Y digo prácticamente porque a la defensa ahora le tocará, pienso yo, presentar algún recurso de ampliación o aclaración a la sentencia y eventualmente una acción extraordinaria. Pero una vez de que esté ejecutoriada la sentencia, en opinión de la Fiscalía, consideramos que la situación referida a la extradición, que viene solicitada desde hace mucho tiempo atrás, pueda mejorar en cuanto a la apreciación de las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Viaja usted mañana precisamente para aquello. ¿Cuáles serán las acciones que usted hará en este A ver, fundamentalmente voy a un evento donde vamos a presentar los avances de Ecuador en materia de lucha contra la corrupción y voy a aprovechar tomar contacto con la embajada, que por cierto ha hecho ya algunas citas, para establecer cuál es la situación, no solo de este caso, sino varios casos más en los que Ecuador ha solicitado la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo esa jurisdicción. ¿Pedro Delgado, Edgar Vaca también? Son varios casos en los que la Fiscalía va a tener la oportunidad de saber cuál es la posición, en qué punto están esos trámites y si las autoridades norteamericanas requirieran más información, la Fiscalía lo hará a través de los organismos competentes, esto es el presidente de la Corte Suprema de la Corte Nacional de Justicia y la Cancillería ecuatoriana. Entre ellos, pero señor fiscal, insistirá en la extradición de los nombres que yo le mencioné. Bueno, son nombres que están solicitados por las autoridades judiciales y por lo tanto es obligación del fiscal general también apoyar esas decisiones de los jueces y ver, aprovechando este viaje que tiene el objetivo específico de presentar este informe, tomar contactos necesarios. Por cierto, hoy en la mañana me reuniré con nuestra embajadora que va a venir esta mañana acá, no va a poder acompañarme en las visitas en los Estados Unidos, pero bueno, personal de la embajada lo hará. Ahora, señor fiscal, ¿cuán probable podría ser en esta instancia la extradición de los hermanos Isaías, tomando en cuenta ciertos antecedentes que han surgido y se han hecho públicos, como por ejemplo esta supuesta colaboración en campañas como la del senador Robert Menéndez, la del senador republicano Marco Rubio, incluso de la congresista Ileana Ross, y también el New York Times decía la semana pasada que se habría de alguna manera apoyado la campaña del propio Barack Obama? ¿Esto dificultaría quizá? No sé, lo que sí pienso es que las autoridades norteamericanas tendrían que analizar todo el contexto de estos hechos y responder en función de la reciprocidad de la amistad en los dos países a una política de Ecuador hacia Estados Unidos de permanente cooperación cuando ellos han solicitado extradiciones de ciudadanos a ese país. Y por lo tanto esperemos que las autoridades, haciendo uso de su plena independencia, puedan investigar esos hechos y resolver lo que ellos estimen conveniente. Pero lo que sí es importante decir es que en estos casos Ecuador solicita esas extradiciones fundados en el derecho y no en ninguna opción política ni de ninguna otra naturaleza. ¿Esta aparente injerencia política podría dificultar las cosas? ¿Esto le preocupa a la Fiscalía ecuatoriana? Me parece que los Estados Unidos en estas situaciones tienen que analizar los hechos concretamente, es decir, si ellos llegan a la conclusión de que la obstrucción de la venida de ciertas personas solicitadas por Ecuador ha tenido una influencia política, pues tienen que reaccionar frente a eso, porque eso diría que lo que se está haciendo es obstruyendo la petición
de una acción judicial absolutamente legítima. Incluso, en particular, uno de los casos está siendo investigado por el propio FBI. Así es. Esperemos que concluyan esas investigaciones y, bueno, eso determinará muchas cosas para el país, ¿no? Le quería también preguntar, aprovechando su presencia, sobre otro tema que se dio y que sin duda es histórico en nuestro país, del primer caso por un juicio de lesa humanidad. Ha sido suspendida la audiencia hasta el próximo viernes, entiendo yo, 21 de marzo. Usted acusó a 10 de los 13 personas procesadas. Sí, la Fiscalía llevó esta audiencia juntamente con la Corte Nacional la semana pasada. Tuvimos 3 días de audiencias. Era una audiencia para ver si en el caso había algún vicio de procedimiento que impida avanzar el proceso, pero también superado esta etapa, que fue superada, la juez declaró que no había ningún vicio de procedimiento ni de procedibilidad, y pasamos a una segunda parte de la audiencia, que es presentar la formulación de cargos de la Fiscalía. Ahí la Fiscalía encontró elementos de convicción que le permitieron acusar a 10 personas, se abstuvo de acusar a 3 porque no tuvimos elementos suficientes para sostener la acusación. Y como fue una información muy extensa la que recibió la señora juez Blasio, ella con todo derecho pidió que esta semana podría preparar su resolución y nos ha convocado para el día viernes, si mal no recuerdo, a las 11 de la mañana para que escuchemos las partes de su resolución. Hasta ese viernes entonces se determinará por parte de la juez el grado de responsabilidad previo al juzgamiento de estas personas. No, lo que hará la juez es aceptar o no aceptar los cargos que formula la Fiscalía. Si la juez considerara que lo que ha presentado la Fiscalía no tiene fundamento, rechazará la posibilidad de que pasemos a juicio. A contrario sensu, si ella considera de que los elementos de convicción que presentó la Fiscalía ameritan que pasemos a la siguiente etapa, pues iremos ya a la audiencia de juzgamiento, ¿no? Ahora, usted también me parece que durante los 3 días de diligencia que se realizó, habló particularmente, por ejemplo, del tema de Edgar Vaca, excomandante de la policía, ex jefe del SIC-10, prófugo en Estados Unidos, además, en donde usted hacía referencia al hecho de que él había utilizado un alias y precisamente para registrar la detención de 3 personas, Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vacas. Sí, de los elementos de convicción que obtuvo la Fiscalía fue precisamente un informe donde se le manda a conocimiento de un seudónimo, que en este caso era el ingeniero Calvo, la información sobre la detención de estas 3 personas. Y por lo tanto, con eso y una comparación, luego de una investigación, se determinó que posiblemente el nombre el seudónimo del señor Calvo correspondía al general, en ese momento, capitán Edgar Vaca, ¿no? Eso ha sido presentado, tenemos una evidencia, yo diría, bastante consistente sobre estos hechos y demuestran, por lo menos a la Fiscalía, vamos a ver si esto lo aceptan los jueces o no, es que el señor Edgar Vaca presumiblemente conocía de los hechos de la detención y por lo tanto eso eventualmente podría o no acarrearle una responsabilidad. Ahora, también quisiera, con respecto a lo que dice la defensa, preguntarle a usted en materia jurídica. Ellos piden la nulidad de este proceso, aduciendo que el delito de lesa humanidad fue tipificado 17 años después de haberse cometido estos hechos. ¿Tiene asidero jurídico? Esa es la posición de la defensa. Por cierto, la Fiscalía siempre aprecia y respeta las opiniones de los defensores, pero en la audiencia demostramos que a través de convenios y pactos internacionales que están vigentes desde 1945 y reconocidos por la Constitución de 1945, ese criterio no es correcto. Ya para esa época se habían hecho juzgamientos y pronunciamientos sobre delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, nuestra Constitución del 45 establece que respeta y acata las decisiones
decisiones y los pronunciamientos de derechos humanos en materia internacional y por lo tanto para Ecuador es desde esa época vinculante la obitencia del delito de lesa humanidad. Un tema también de coyuntura que tiene que ver con algo que el primer mandatario habló durante su enlace ciudadano este fin de semana, refiriéndose a los formularios de recolección de firmas del Yasuní. Supuestamente la organización Yasunidos estaría recogiendo firmas con información inexacta. En este sentido se habló de que podría ser un error de imprenta o podría ser un error deliberado al poner información que no es acorde con la realidad de este proceso que se lleva a cabo. ¿La Fiscalía podría investigar aquello? La Fiscalía respeta las competencias de los diferentes órganos de poder público del Estado. En este caso es un hecho que está en la área exclusivamente electoral. Y si el área electoral, en este caso el Tribunal Electoral del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, considera que hay una infracción en eso, ellos pueden derivar en la sede simplemente electoral para que se sancione de acuerdo con la ley electoral los presuntos hechos que se imputan. Y si de esos hechos se devienen posibilidades de una infracción penal, recién ahí entraría la Fiscalía. En el caso particular de algunos desmanes ocurridos del 23 de febrero pasado, la Fiscalía ya ha investigado, incluso se dice que hay identificados de algunas personas probablemente responsables. Así es, ese sí es un hecho absolutamente competente la Fiscalía, es decir, hubo destrucción de bienes públicos, pero no solo eso, fue un grave atentado a las libertades electorales de la comunidad en donde se produjo estos hechos y por lo tanto, utilizando ya varios mecanismos de investigación, tenemos más o menos identificados a quienes presumiblemente están en estos actos y por lo tanto llevar las investigaciones y las posiciones que la Fiscalía tendrá en contra de estas personas. ¿Cuántas personas habrían sido identificadas y si se va a iniciar proceso de No lo recuerdo en este momento, pero ya tenemos algunas personas. Este no es un caso que lo lleve el fiscal general, se lo lleva en la localidad donde se produjo los hechos y por lo tanto esperemos que concluyan esas investigaciones y la Fiscalía hará información sobre el contexto general de esta indagación. Según los hechos ocurridos, a su criterio, señor fiscal, ¿amerita una militarización de Moisés? Esas son decisiones que la toma la función ejecutiva. Si la función ejecutiva considera que las condiciones de inseguridad ameritan una medida como la que toma la función ejecutiva, pues deben tener sus razones para hacerlo. La Fiscalía no tiene opinión sobre las actuaciones o sobre las opiniones o sobre las decisiones que la función ejecutiva adopte, como tampoco sobre otras funciones del Estado. Señor fiscal, éxitos en su viaje mañana y gracias por estar aquí. Esperemos no terminar congelado, pues las condiciones climáticas de Washington son muy malas. Felizmente solo estaré una noche y volveré al siguiente día. Buen viaje entonces. Bueno, un buen día para usted también.